Ya después de tantos años, he llegado a pensar en si yo, esto es algo bien difícil de decir, pero yo no me quiero morir aquí, yo quiero regresar algún día al país de donde soy. Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Singapur, Singapur. Habitantes, 5.7 millones. Inmigrantes, 1.6 millones. Mexicanos, 750. Precio de la docena de huevos, $2.98 singapurenses, equivalentes a 49 pesos mexicanos. Lo que no te imaginabas de Singapur. Según el poder adquisitivo de sus habitantes, Singapur es el cuarto país más rico del mundo, apenas superado por Qatar, Luxemburgo y Macao. Hasta el más reciente de los episodios de We the Mexicans hemos conocido las historias de mexicanos que han llegado a otros países a abrirse las puertas y establecerse en diferentes sectores. Pero en este episodio tuvimos la grata sorpresa de conocer y platicar con una mexicana que no solamente se abrió las puertas, sino se las abrió a más mexicanos que llegaron después de ella. Alina estudió música en México y de una manera completamente inesperada llegó a Singapur. No pensaba quedarse. Esto fue a finales de los años 90 y después de varias aventuras, de varios trabajos, el día de hoy tiene un hijo y lleva más de 20 años viviendo allá. Entre otras cosas, viviendo de la música, se ha presentado en el hotel más alto del mundo. Además, también tuvo la idea de abrir un centro cultural para latinoamericanos allá en Singapur. Esta es la historia de Alina. Yo vine a tocar por 3 meses con un grupo. Mi hermano vivía aquí, mi hermano sí salió de México por estudiar la maestría y el doctorado a Inglaterra y después vino aquí. Y entonces había un lugar donde él iba a bailar que le preguntó si conocía un grupo musical que pudiera venir a tocar. Entonces yo vine con un grupo que yo tenía en México y el bar cerró, no nos pagó. Pues yo empecé a dar clases de piano y lo que hacíamos trabajos para ir comprando el boleto de avión de cada músico. O sea, entonces íbamos, ahora sí como en los barcos, ¿no? Íbamos mandando al menos indispensable para poder seguir trabajando. Y coincidió ese año, 1999, con que fue la primera huelga, una huelga muy larga en la UNAM, lo cual a mí me liberaba de trabajo en México. O sea, es que tú no te vas de tu país si tienes trabajo a jugarte la vida en un lugar donde no tienes trabajo y que además es carísimo y que es imposible. Te dicen que tener un permiso de trabajo aquí es muy difícil. Aquí no es como Europa o como Estados Unidos que puede ser ilegal. Aquí no puede ser ilegal. O sea, es tan chiquito y hay tanto control que no puedes hacer nada si tú no tienes un permiso de trabajo o una visa legal, ¿no? Y son muy difíciles los permisos de trabajo. Entonces, Mario y yo, que en ese tiempo era mi novio, con el que después tuve un hijo y me casé, salíamos y entrábamos cada 2 semanas a Malasia para que nos volvieran a dejar entrar. Al estallar la huelga y yo no tener que regresar como a cumplir con un trabajo que podía perder, a mí me pasó por la cabeza la idea de que si ya habíamos perdido tanto, en mi caso los ahorros de mi vida, porque el estar aquí y no solo yo, sino mantener a la gente con la que vine a trabajar, a mí me pasó por la cabeza que en vez de regresar endeudada, pues ¿por qué no? Si ya estábamos en huelga ya, ¿por qué no buscar trabajo? Y quedarme a trabajar un tiempo, por lo menos mientras la huelga duraba, reponer, ¿no? Y yo ya había vivido fuera de México, yo me fui a estudiar a Francia, a Lyon, un diploma en pedagogía musical y me costó, a lo mejor porque era adolescente y estas cosas, me costó mucho volver a vivir en México. O sea, el regreso a la casa de mis papás después de que yo había vivido ya 3 años sola y no sé, me costó mucho trabajo volverme a adaptar a muchas cosas.
Y yo me acuerdo que tuve oportunidades de volver a salir y decía, no, yo ya no me voy a ir porque nada más de pensar en lo que cuesta regresar, mejor ya. Porque si tú a mí me hubieras dicho, te irías de México a un país a buscarte la vida, te diría jamás. Yo, cada que alguien se iba, yo decía uno menos. Yo quería estar en el medio del ajo de lo que... O sea, a mí me parece que México tiene una fuerza cultural tremenda y yo quería estar ahí, metida ahí, ¿no? Donde estuve muchos años. Entonces venir, pues era como, bueno, sí, unos meses y luego el cuarto mes me voy a China porque no conozco China, porque me encanta viajar, pero en ningún momento para mí el planteamiento era emigrar. El haber dicho, bueno, me quedo para reponer un poco el gasto y regresarme con un poco de ahorros fue por lo de la huelga, o sea, fue una circunstancia, fue una coyuntura muy específica. Si no se hubieran dado todos esos factores, yo no estaría aquí. Y a mí me encanta. Desde entonces me gustaba mucho el jazz. Y en México casi que pagas porque te dejen tocar jazz, porque hay muy pocos lugares. Y en esa época menos. Y aquí yo empezaba a ver que había muchos hoteles y que todos tenían grupos de jazz y que había super músicos de otros lados, pero no había suficientes, había más demanda que oferta para ese género. Yo vine con un grupo de salsa, pero me di cuenta que había mucho movimiento de jazz y pues le pedí a una gente de aquí que conocimos desde que llegamos si me podía ayudar a conseguir un trabajo. Y ahora sí que increíble, pero salió el mejor trabajo que yo me podría haber imaginado, porque era tocar con un músico con mucha experiencia, con el mejor contrabajista que hasta la fecha hay aquí, una leyenda, y pues implicaba aprender. Entonces yo dije, bueno, no solo es reponerme de todo el desgaste económico y emocional y físico que implicó ese primer año, sino que además es aprender y tocar una música que nunca me había ayudado el chance de explorar a fondo. Y yo creo que ahí fue la decisión. Yo en México escribía música para danza y para teatro, y una de las compañías iba a cumplir 20 años. Entonces, pensar que me estaban encargando la música, que el premio o el reconocimiento lo iban a dar en Bellas Artes y que yo no iba a regresar porque acababa de conseguir este trabajo tocando jazz. Yo creo que ahí fue la primera vez que realmente me cuestioné qué iba a hacer y qué me importaba más en ese momento. Son decisiones muy difíciles, pero siempre lo pensé como hoy por hoy. O sea, acabo este contrato, que era un contrato de un año. O sea, para un músico en México tener un contrato de un año haciendo jazz es así como, eso no existe. Entonces, pues yo quería acabar ese contrato, dejé ir este aniversario de esta compañía, pero siempre pensé, acabo este año, los sueldos aquí además son buenos, entonces dije, bueno, junto esto y ya me regreso. Nunca pensé en establecerme aquí, o sea, todo era provisional, no tenía yo ninguna intención de comprar muebles era como siempre estar de paso, ¿no? Acabó el año y nos renovaron el contrato por otro año y así. O sea, ya la historia pues es la de cualquiera, a lo que funciona te acostumbras, ¿no? ¿Dónde tocaban? Aquí hay muchos hoteles de estos de 5 estrellas, en los que creo que ya trabajan todos, pero ese fue el primer contrato en el Ritz-Carlton, en el lobby. Pero era muy padre porque te piensas en un lobby de hotel, pero es que en Singapur la vida pasa mucho en los hoteles, la gente va mucho, o sea, van como que van a un concierto, o sea, van a cenar y luego se meten a escuchar música. Como un centro de espectáculos. Ajá. Yo nunca me hubiera imaginado hacer la vida en un hotel, pero aquí funciona. A mí me ha tocado ver cómo este país ha desarrollado el arte y la cultura ya desde una manera interna. De hecho, yo me metí a una licenciatura aquí de jazz, que es algo que se formó ya estando yo aquí, o sea, no existía. Y luego me metí a una maestría en arte y gestión cultural porque abrí un centro, mi proyecto de maestría era una investigación para justificar y entender la logística para abrir un centro cultural latinoamericano en Singapur. Lo abrí en octubre y es padrísimo porque sí se han cumplido los objetivos de generar comunidad, colaboraciones artísticas de diferentes lugares de Latinoamérica con artistas singapureños.
Es que ya a estas alturas tengo 2 casas, entonces es muy padre compartir. Claro. Cuéntanos un poco de cómo es la gente allá, porque tú dices la vida se da mucho en los hoteles, la gente va ahí, cena, pasa como una especie de concierto. La vida allá entonces es, digamos, un poco más relajada, es una gran ciudad, al contrario, es ágil. ¿Cómo es la vida allá? Es un lugar muy chiquito. La gente que viene a los negocios, entonces no están muy interesados en la cultura. Es un lugar donde todo funciona, el orden y la ley es rigurosísima, la droga es pena de muerte, mascar chicle te puede costar $500 de multa. En este momento de la pandemia, recibir a alguien en tu casa o tú ir a casa de alguien te cuesta $10,000 la multa. O sea, es un lugar muy controlado. Supongo que para algún tipo de gente es un lugar aburrido, por lo chiquito, por lo claustrofóbico de una isla. La actividad cultural entonces no es tan vasta como para que la gente pueda sentir que tiene actividades de entretenimiento suficientes y demás. Es que eso es bien curioso, yo lo he cuestionado mucho. Yo creo que hay mucho para lo pequeño que es este lugar. No te alcanza el tiempo para ver todo lo que hay, pero yo creo que la gente que vive aquí, estamos hablando del 1.6 de migrantes, que es casi la tercera parte. No es gente que viene buscando eso. Entonces, yo creo que hay más el nicho, pues, yo creo que tienes, por lo menos en mi experiencia, tienes que explorar mucho y extraer de cada núcleo, porque hay muchos pequeños grupos de extranjeros. A la gente realmente le puede interesar o mover algo el arte. Los singapureños están despertando. La gente de mi edad creció sin ninguna escuela de arte. La generación que está saliendo ahorita de las escuelas, pues es otra generación, en el sentido de que ya tuvieron acceso a escuelas de arte. No existían. Cuando yo llegué, pues quieres artistas, los traes. Ahorita los están produciendo. Ha cambiado mucho. En los 21 años que llevamos aquí, yo he visto cómo se ha transformado este lugar. Por un lado, es muy interesante porque es como que tú eres... Es un lugar que te permite sentir que eres parte del cambio, porque te está tocando vivirlo. No está todo hecho. Yo te digo que viví en Europa y ahí sientes que todo está hecho. O sea, tú vas a vivir, pero no vas a crear. A crear, exacto. Aquí es muy padre esto que te comento, que te sientes parte de todo, del movimiento. Por otro lado, siempre es Asia. O sea, siempre hay choques culturales muy fuertes, siempre vas a tener esta sensación de ser extranjero, que yo creo que la tienes en cualquier lugar donde vivas, pero aquí, pues imagínate, en todo somos diferentes, ¿no? A veces es necesario aceptar que hay cosas que no son conciliables, ¿no? ¿Qué sucede con el idioma? Evidentemente la tercera parte son inmigrantes. ¿Cómo sucede la vida? ¿En inglés o...? De hecho, por eso es más, el proyecto del Centro Cultural todavía es más interesante por eso, porque ya de por sí esta es una sociedad que ha tenido que integrar 3 comunidades. India, que en general los indios son del sur, o sea, que hablan tamil, chinos, que hablan mandarín y algunos dialectos, y malayos, que hablan el idioma malayo, Bahasa malayo se llama. Bahasa quiere decir idioma y malayo, pues, porque también hay el Bahasa indonesio, que son idiomas muy parecidos, o son el mismo, pero con diferentes, es como el español de España y nuestro español, ¿no? Entonces, la gente, los niños, estudian inglés y su lengua materna. Entonces, cada quien habla un idioma en su casa y un idioma común, que es el inglés. Entonces, los extranjeros, pues, nos conectamos con el inglés, con todo mundo. Yo he tratado, desde que llegué, de estudiar mandarín. No lo hablo, pero pues, supongo que si yo viviera en un lugar donde estuviera expuesta a hablarlo, y si no lo hablo, no como, o no me puedo comunicar, ya lo hablaría fluido. Claro. Aquí es como muy difícil porque no lo necesitas, pero es un idioma que me gusta mucho. Lo estamos estudiando mi hijo y yo, y me gusta mucho. Los extranjeros en general no se mezclan, viven como en sus burbujas de expatriados, tienen sus clubes,
sus lugares, sus restaurantes, no prueban la comida. La comida aquí es una de las mejores, de las virtudes de este lugar, pero claro, es muy picante, entonces la mayoría de expatriados europeos, australianos, esto no es comida que les atraiga. ¿Es comida más parecida como a la India, que tiene mucho curry y todas estas especias? Existe la India, existe vietnamita, existe coreana, existe Indonesia, y cada tailandesa, cada país pues tiene sus platos. La India pues sí, el curry y esto, pero por ejemplo la tailandesa no es diferente. La India pica mucho por las especies, pero la tailandesa pica mucho por el tipo de chile, es más parecida a la nuestra, que son caldos muy picosos. La comida es, de verdad, la variedad aquí es increíble, yo creo que todo un fenómeno. Y es porque se junta tal vez la influencia justamente de los chinos y de la India, o sea, se juntan como todas las influencias juntas y resulta en la comida de Singapur. Ajá, sí, hay platos completamente singapureños, pero siempre tienes opciones, siempre en los mercados tienes comida de cada lugar y la comida ya singapureña, ¿no? Uh-huh. Algo que hemos visto justamente como comenta Lina, de las burbujas que se van generando de nacionalidades o de grupos sociales en cualquier país, lo hemos visto y lo hemos constatado en Australia, obviamente en Estados Unidos, en Canadá, que cómo la gente se va juntando con la propia gente que obviamente es más similar, ¿no? La gente de su país o por lo menos de su idioma. Y este proyecto que estás haciendo de este centro cultural, ¿cómo ha sido el reto considerando esta situación de las sociedades? Porque me imagino que tu proyecto es incluir a gente, por lo menos que habla español, gente de toda América Latina. Claro. Yo originalmente lo pensé como una casa de México, porque cuando viví en Francia, para mí fue un refugio que hubiera una casa de México, donde hubiera películas, donde podía yo llegar y alguien te hablara en español. Yo estaba muy chava, tenía como 18 años y me sentía muy sola. Entonces me acuerdo de esta sensación de sentir como eso. Cuando me di cuenta que la comunidad mexicana aquí no iba a ser suficiente, porque claro, no es lo mismo la comunidad mexicana en París que en Singapur, por muchas razones, por número es una, pero hay muchas otras razones. Entonces pensé en un centro latinoamericano también porque tocar música latina, o sea que es a lo que me he dedicado, por lo que vine, y me doy cuenta que tiene una fuerza tremenda. También traje al primer chef y ahorita hay 56 restaurantes mexicanos. No había uno solo cuando yo llegué. O sea, he visto cómo la fuerza de la cultura latinoamericana va penetrando en la sociedad singapureña y que yo creo que es algo que está pasando o va a pasar en Asia. Y me di cuenta que toda esta gente que viene a bailar, que son locales, o sea, que no son extranjeros, tiene un interés, pero no ubica o es completamente inconexo a una actividad de un marco cultural o teórico o histórico. Entonces, yo pensé que un centro cultural le podía, con conferencias, con cine, le podía dar un contexto a todo esto que la gente, la comida, el baile, todo esto que la gente busca, sobre todo pensando en la promoción de trabajos culturales latinoamericanos, pero también, como ya lo como lo he estado viviendo, como es algo que he estado haciendo de manera natural, o sea, no como un paliativo a la música, simplemente porque no he podido dejar de hacerlo, el estar como integrando proyectos musicales, que venga gente que grabe con músicos de aquí, que se conozcan, y pensar que estas comunidades que son tan diferentes se puedan enriquecer unas con otras, porque pues es lo que vivimos cualquier extranjero aquí, o sea, nos vamos moldeando, nos vamos formando. ¿Hubo algún momento en el que, porque al principio decías, pues es que se fue extendiendo el contrato un año más, un año más, un año más? ¿Cuándo fue el momento donde dijiste, yo creo que ya me quedé, ya no me voy a ir? Ese contrato me ofrecieron uno en un hotel, el hotel más alto del mundo, en el bar de hasta arriba, con las luces de todo, y me ofrecieron acompañar cantantes de jazz. O sea, yo me quedaba y cada 3 meses me traía. Entonces fue una experiencia padrísima. Yo ya había dicho, cuando acabe ese contrato con el contrabajista, ya me regreso, ¿no? Ya tuve la experiencia, ya junté dinero. Luego me ofrecieron que era imposible rechazar. Pensé lo mismo. Cuando se acabe ese contrato, nos regresamos. Como a mediados de ese contrato, como a los 3 años, yo dije, bueno, yo ya vivo aquí. Pero ese contrato duró como 6 años.
Yo con ese contrato compré mi casa, o sea... ¿Y ya qué me hago? Ya puedo vaciar mis maletas ahora sí. Ahora sí me voy a comprar una cubetita, ¿verdad? Y luego, además, yo siempre dije que yo no quería tener hijos porque con mi profesión es muy sufrido y como que yo creo en la evolución, o sea, tú le quieres dar a tus hijos al menos lo que tú tuviste y yo no me sentía en México capaz de eso, a pesar de todo, ¿no? Y aquí, a los 40 años, de repente dije, bueno, es que a lo mejor aquí yo podría, o sea, ya cuando ves que los contratos duran años y años y años y que eres tan estable como cualquier otra profesionista, pues me embaracé y pensé, o sea, no conozco a nadie que se haya arrepentido, vamos a intentarlo. Entonces ya cuando nació Alfonso, yo dije, pues ya, este es el país donde él nació, aquí vivimos, o sea, como que es difícil arraigarse, pero fue un proceso lento y ya cuando pues tienes familia en este país, ya es su país, ya es así como, obviamente, legalmente no somos él al nacer aquí no tiene piso como en Estados Unidos, no sé cómo sea en Canadá, pero aquí en ese tiempo teníamos permisos de trabajo, abrimos una compañía para tener nuestros propios trabajos, porque aquí no existe la posibilidad de ser freelancers. Tienes que trabajar para una compañía. Entonces, la única manera de que nosotros pudiéramos dar clases y tocar y todo, pues fue abrir una compañía y ser como emplearnos. Exacto, propio empleador. Y después, con ese aprendizaje, pues yo ayudé y asesoré a mucha gente que hiciera lo mismo. Ahorita ya no se puede. Tienes que tener un capital muy grande, pero fue una época, ¿no? Entonces, en ese tiempo teníamos el permiso de trabajo y entonces nació Alfonso y Alfonso es mexicano. O sea, él hereda la nacionalidad de los padres. Después los tres nos hicimos residentes permanentes. Y ese fue todo un cohete legal también, me imagino. Sí, pero yo creo que fue un muy buen momento porque ahora también es muy difícil. O sea, este país cuida mucho porque es tan chiquito que haya inmigrantes, lo estudian mucho, ¿no? La cuestión de Cuidan mucho quién llega y quién se queda, ¿no? Y cómo se queda y cómo trabaja y aquí todo es ilegal y o sea, tienes que tener mucho cuidado con no infringir. ¿Cómo ha sido tu relación con México? Bueno, nos has dicho que has apoyado a varios músicos a que vayan, trabajen, el tema de los chefs, por ejemplo, pero tu relación particular con México, no sé, hasta preguntarte cada cuando vas, qué tanta relación o qué tanto extrañas el país. Me imagino debe ser una experiencia. Digo, creo que con todas las personas que hemos hablado, eres quien más tiempo tiene fuera del país. Uh-huh. ¿Cómo es tu relación con México en esos momentos y cómo ha sido en esos años? Ha ido cambiando. Los primeros 5 años yo no fui. La razón principal es que no tenía dinero, pero tampoco me interesaba. Pienso que de haber ido en ese tiempo me hubiera costado mucho trabajo regresar, porque aquí estaba yo luchando y allá pues tenía algunas cosas resueltas. Entonces creo que fue un mecanismo de defensa no ir para como inconscientemente trabajar en poder quedarme aquí. Emocionalmente, es que es el vínculo con México no solo es mi familia, mi casa, mi perro, es mis amigos, la gente con la que crecí. Pues sí, elitista, lo voy a decir, pero también que te abriga y te protege, ¿no? No fui en 5 años. Empecé a ir al 6º año, la primera vez no me gustó, después ya iba cada año. Cuando nació Alfonso, pues con más razón para estar cerca de la familia, y andaba con mi niño para todos lados, para que conociera a todo el mundo, pero jamás pensé en regresar. A partir del momento en el que ya me quedé, ya la decisión de regresar, inclusive tenía la pesadilla de que yo iba y no encontraba el boleto de regreso, o que despertaba ya y decía, pero ¿yo qué hice? Y ahora, 21 años después, con mi hijo que está por acabar la secundaria y entra a una fase que hay que definir, porque también se viene el servicio militar, y ya después de tantos años, he llegado a pensar en si yo... Esto es algo bien difícil de decir, pero yo no me quiero morir aquí, yo quiero regresar algún día al país de donde soy. O sea, ha cambiado mi relación con México. En otro momento de mi vida nunca hubiera dicho que yo regresaría. Ahorita pienso que va a llegar el tiempo, va a llegar el momento de regresar. Uh-huh. Wow. Sí, es curioso. O sea,
Sí, A lo porque mejor, de pronto cuando dices, no, pues yo no quería regresar a México y por 5 años no fui y tal, pero al final del camino, de una u otra forma, la identidad o el espíritu mexicano, las cosas mexicanas, estaban allá contigo y tú misma las seguías como creando o promoviendo, ¿no? recreando, sí. Sí, como le decía un día, viene un amigo que es músico, folclórico, viene seguido porque hay mercado, porque a la gente le gusta mucho, y le digo, ya, yo no le pude heredar este medio cultural a mi hijo, bueno, pues lo importamos. Te traigo un pedacito de México acá a Singapur. Y no solo a mi hijo, sino a la gente que le interese. Pero sí tienes razón, sentí que era más útil aquí que allá, porque pues como músico uno normalmente está sobreviviendo y aquí yo estaba en unas condiciones con una infraestructura mejor y creo que ya de regresar pues también regresaría con otra visión y con otro proyecto y no regresaría a sobrevivir tocando el piano pues. No sé cuándo, no lo veo a corto ni a mediano, pero sí por primera vez ya me planteo que en algún momento regresaría, sí. Que me entierren en mi tierra, dice la canción. Curioso porque yo llegué aquí de 34 años, tengo 56. Vas viendo otras cosas, ¿no? Mis papás ya están solos, entonces sí, mi hermano no va a regresar. Entonces yo creo que o sea, no es que yo me obligue o me esté convenciendo, es que en el proceso, así como el proceso de adaptación toma mucho tiempo, también empieza a haber un proceso de desarraigo y así lo estoy sintiendo. No es algo que te propongas, ¿no? Acabas de mencionar a tu hermano y justamente te iba a preguntar, él sigue ahí entonces, o sea, él fue el que te llevó y sigue ahí, él también se estableció. No, Rafa vivió aquí 5 años, pero la mujer en ese tiempo, porque ya se separaron, la mujer no soportaba vivir aquí. Él era muy feliz aquí, tenía unas condiciones excepcionales de vida, pero ella quería regresar a Europa, estar cerca de sus papás, ella era inglesa, entonces pues se lo llevó, o sea, lo obligó. Llegó un momento en que ya Rafael no pudo negociar y se fueron y ahora vive en Barcelona. O sea, como que encontraron un lugar intermedio, no Inglaterra, no México, y vive en Barcelona desde hace ya muchos años y está contento, pero yo siento que cada vez que viene aquí lamenta mucho haber sido de aquí. A él le gustaba mucho este lugar. Singapur tiene una cosa que es que lo amas o lo odias. Es lo que te iba a preguntar, ya nos dijiste de las leyes que son muy estrictos y todo esto, y yo te iba a preguntar, ¿qué es entonces lo mejor de Singapur para ti? Yo creo que si tú vas a otro lugar esperando lo que tú estás acostumbrado, no se da. Lo maravilloso de este lugar, pues es una sociedad con una economía muy desarrollada que te permite eso, oportunidades de todo tipo, de crecimiento, de aprendizaje y de capitalizar eso. Entonces, por ejemplo, mi hermano era muy feliz aquí porque daba 2 clases a la semana o hacía, escribía un paper, ¿cómo se llama? Un artículo cada 3 meses y ya con eso la universidad estaba feliz porque claro, en ese tiempo ellos querían eso, alguien que pensara fuera de la caja, porque también aquí son muy estructurados y que aportara ideas. Entonces, a esas oportunidades me refiero, a que cuando uno tiene un poco desarrollado algo creativo y algo, pues hay como un espectro que se abre que yo siempre pongo el ejemplo de García Márquez de 100 años de soledad que dice que cuando el mundo era tan nuevo las cosas carecían de nombre y que para nombrarlas habría que señalarlas con el dedo. Entonces yo me he sentido muchas veces aquí así, como diciendo esto, porque lo tienes que generar, no existe, ¿no? Y eso, pues, eso es algo, no digo oportunidades en el sentido de la gente de México que va a Estados Unidos como a sobrevivir, sino oportunidades en el sentido, sí, de desarrollo personal y de que eso reditúe a una sociedad en la que vives. Esa es la parte, lo que yo vi como una oportunidad. Pero es una experiencia muy diferente. Yo creo que si hablas con cualquier otro mexicano aquí, que de hecho sería muy interesante, lo ven muchos se quejan mucho. Quizá esto me podría llevar a la siguiente pregunta, Lina. ¿Cómo repercute una situación como la pandemia en un país tan ordenado, tan cuidadoso, tan minucioso
me imagino debe ser el impacto mínimo en ese sentido, porque bueno, todo es sumamente cuidado, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Y aparte me imagino que, por ejemplo, ustedes tuvieron, digo, en el ámbito musical, pues todo, como dices, ha tenido que ser en línea, ¿no? Quiero pensar que Singapur tenía una estructura que le permitió casi en un día a otro pasarse a ese tipo de plataformas, pero ¿cómo fue eso para ti? Yo nunca pensé que iba a pasar lo que pasó porque esta es una experiencia muy fuerte para mí y les quiero poner un poco el contexto. Cuando estaba en la secundaria, ayer estaba hablando de eso, fui varias veces a un campamento de pioneros a Cuba y viví de cerca la experiencia de lo que fue Cuba en esa época, que era un proyecto muy bonito social, que se les cayó por muchas razones, pero yo regresaba a México después del verano cada año y sentía que había una trivialidad tremenda. Y una de las cosas que más me impactó de Cuba en ese tiempo es que la gente creía mucho en su gobierno. Nunca volví a vivir eso hasta que llegué aquí. Cuando murió Lee Kuan Yew, fundador de este país, las colas, 8 horas de colas para presentar los respetos a Lee Kuan Yew, al padre de esta nación, ver a la gente, bueno, nosotros en la lluvia, con las sombrillas, nada más para ver pasar el coche que iba y despedirse. Esta credibilidad a un gobierno que te protege es algo que yo, pues obviamente nunca lo viví en México, ¿no? Entonces, y mi hijo, o sea, salió corriendo, grabaste, lo viste pasar, mamá, la gente le gritaba cuando pasó el coche, así como, gracias, señor. Fue algo muy emocionante, todavía ahorita se los cuento y se me hace un nudo en la garganta, porque el creer tanto en un gobierno, pues es muy difícil, ¿no? O sea, regresando a la pandemia, yo siempre creí que esto no nos iba a llegar a nosotros. O sea, yo siempre me siento aquí como en un shelter, en un cuarto antibombas. En medio de la guerra, pero en el cuarto antibombas. En un cuarto de pánico. Siempre pienso que a nosotros aquí no nos va a pasar nada, porque es un gobierno que protege todo, que planea, que ve. Tendrá muchos errores en algunos sentidos, yo creo que en la educación, pero está cambiando. El sistema educativo es muy fuerte, pero bueno, errores o no errores, yo nunca pensé porque había muy poquitos casos y yo pensé que nosotros no íbamos a parar, o sea, íbamos a seguir trabajando, porque aquí parar la economía en este lugar donde todo lo que han hecho es fortalecer la economía, o sea, es lo único que les ha interesado durante 50 años. Entonces, parar era algo impensable. Se les fue, o sea, no había casos, había 2 o 3 casos. Muertos hasta hoy hay 20. Lo que se les fue de las manos, pobrecitos, no lo vieron venir, fueron los trabajadores, inmigrantes. Hay un sector de la población que viene de Bangladesh o de Sri Lanka que los traen para las construcciones. Singapur todo el tiempo está construyendo. Y ahí hubo un brote y empezó a haber casos diarios. Y ahí fue cuando decidieron parar, porque estos trabajadores pues conviven mucho también con las empleadas domésticas, que es toda una industria en Singapur. Todo el mundo tiene una empleada doméstica que viene de Filipinas o viene de Indonesia. El pensar que estos trabajadores habían tenido contacto con las empleadas domésticas van cada una a una casa diferente, era así como, ya, se acaba, nos enfermamos todos. Y ahí fue cuando decidieron parar. Ha sido un shock. Yo nunca había visto este país en una crisis tan fuerte. Nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Yo creo que le pega más porque es un lugar donde no están acostumbrados a tener problemas. O sea, están acostumbrados a prever para que no existan los problemas. Entonces, sí está cabrón, o sea, sí ha sido muy fuerte, ¿no? Sí les pegó muy duro. Oye, has hablado ya como en 2 ocasiones acerca del tema de la educación. Ya nos dijiste que hablan inglés y que aparte de la lengua materna que tengan, pero ¿cómo es el sistema educativo? Cuéntanos un poco más de esto. Es un sistema muy competitivo. Tú como singapureño o residente no tienes, o sea, tienes el privilegio de la escuela local. Como extranjero no. O creo que reciben a 60 de 5,000 cada año, ¿no? O sea, dejan muy poquitos lugares para extranjeros. Y el privilegio se refiere a que son escuelas muy buenas, con una infraestructura maravillosa,
O sea, parecen colleges así con los campus y la biblioteca y todo. Pero desde que entran a la primaria empiezan con una competitividad muy fuerte de que viene el examen al que todo el mundo le teme, que es acabando la primaria, donde dividen a los estudiantes en 3 sistemas. El Express, que es un sistema más rápido, que hacen la secundaria, bueno, no es secundaria, que hacen la parte inicial preuniversitaria en 3 años, el normal que la hacen en 4 años y el técnico que son 5 años, pero ya, bueno, el Express es como para entrar al Junior College, que es el preuniversitario. El normal tienes la opción de ese Junior College o un tecnológico, dependiendo de la puntuación. Y el tecnológico, pues vas a un tecnológico, haces una carrera técnica y después puedes regresar a la universidad, sí, pero los casos son pocos. Es muy fuerte que desde los 12 años casi que tu vida está determinada y marca mucho a las personas el decir, pues yo me fui al tecnológico porque de alguna manera es asumir que no tuve la capacidad a los 12 años de estar con los chingones o los listos, ¿no? O sea, es algo que psicológicamente yo siento que afecta mucho y pues me parece arbitrario. Yo no sé, a ellos les ha funcionado, pero ahorita no les ha funcionado tanto que ahora lo van a cambiar. Hay permeabilidad, o sea, de uno puedes brincar a otro. Lo que yo valoro mucho, lo que me parece encomiable, es que no sea los recursos económicos los que te garanticen una buena educación, sino el esfuerzo. Eso me parece maravilloso. Que el hijo del taxista vaya a la misma escuela que el hijo del dueño del Raffles Hotel y que el hijo, o sea, que la gente, y que además haya mucho cuidado en que siempre todas las escuelas haya una cuota de cada etnia. O sea, que no hay las escuelas de chinos o las escuelas de indios. O sea, me parece que desde la primaria los niños aprenden a respetar. Eso es una de las cosas más bonitas de Singapur. La integración y el respeto a cada cultura, a cada tradición, a que mi hijo sabe que los musulmanes no pueden comer con cerdo, con manteca, que en su cumpleaños el pastel tiene que ser halal, que no se cocinó. Esta cuestión de respetar a todos, yo creo que es un principio básico para ver lo que pasa en el mundo y de alguna manera evitar esa xenofobia, ¿no? ¿Cómo es para tu hijo ser mexicano pero vivir en Singapur, estar en ese sistema educativo y sabiendo que su cultura en casa, pues toda su cultura, ¿no? Todo su entorno familiar es distinto. ¿Cómo es esto? Yo creo que él ha aprendido de una manera, yo creo que natural, como de sobrevivencia, a disociar. O sea, es súper singapureño, habla perfectamente un lenguaje que se llama Singlish, que yo no hablo, que yo no entiendo, de hecho. Lo habla muy bien y se siente muy a gusto en ese contexto, habla muy bien español, no tiene es más singapureño que mexicano, en el sentido, no, el idioma lo habla perfecto, pero no es tan afectivo como somos nosotros, no es tan sociable, es mucho más hecho a esta cultura en la cual son muy hoscos, son muy secos. Varias veces me ha dicho que cuando acabe el servicio y o sea, como que tiene muy asimilado que este es un lugar muy chiquito, que él quiere conocer otras cosas. Tiene un amor profundo, le encanta ir a México, o sea, cada vez que le digo a dónde quiere ir, prefiere ir a México, aunque hagamos escalas y pasemos por cosas para que conozca, le hace mucha ilusión. Yo creo que como resultado de todo lo que ha vivido y del momento en que él lo pueda procesar, el ser mexicano es un gen más dominante que donde se ha formado. O sea, como que es algo más orgánico. Oye, pues vaya experiencia. Creo que desde la cuestión esta que comentas de la comida, como desde estar tocando en este lugar tan emblemático con la vista que has de haber tenido, de haber sido impresionante. Como que yo me acuerdo en ese lugar que les cuento, entrar al baño y decir, ¿cómo me gustaría compartir esta experiencia? O sea, ¿cómo me gustaría que más músicos tuvieran acceso a tocar en un lugar tan bonito? Porque te hace sentir bien.
o sea, no es solo tu trabajo, sino ahora sí que como de la envoltura, el sentarte en un piano afinado, hermosísimo, con esas vistas, con ese reconocimiento que a veces en otros países no existe. Yo siento que en México, como cualquiera canta y agarra una guitarra, no nos ven como esos seres que nos hemos pasado la vida estudiando y sacrificando muchas cosas para poder hacer eso. Entonces, yo aquí he sentido mucho más reconocimiento. Por algo dicen que nadie es profeta en su tierra. Pero vaya qué reflexión. Creo que es la primera vez que nos hacemos la pregunta de ¿estaríamos dispuestos a morir en este país? Nos escuchamos la próxima ocasión. Chao. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a wethemexicans.com.